Pues lo de hoy para que arranquemos. Muy bien. Ok. Vengan, yo les comparto entonces. Bueno, ¿alguna otra cuestión antes de arrancar con esta presentación? ¿Dudas, comentarios, solicitudes, peticiones, Profe, quejas, reclamos, sugerencias? un comentario. Profe, ¿por qué si el SIP no es utilizado pues no es utilizado únicamente para voz sobre IP? Porque las banderas pareciera que fueran utilizadas para voz sobre, o sea, las banderas que tiene el SIP, pues como si hubieran dicho, esto sí o sí va a ser utilizado para voz sobre IP, por las No banderas, porque, ¿no? no, porque inicialmente sí fue pensado para sistemas de voz sobre IP. O sea, en general, para sistemas de multimedia sobre IP. Lo que los dos, digamos, los dos protocolos que están emparentados, que son SIP y SDP. Lo que pasa es que en sus orígenes, SIP fue pensado para funcionar sobre RTP y RTCP, que eso sí ha cambiado mucho, porque esos dos protocolos que en principio eran también protocolos de transporte concebidos para sistemas de tiempo real o sistemas de multimedia, finalmente pues no fueron implementados ampliamente por cuestiones de seguridad sobre todo. Entonces, pues se terminaron teniendo los entuertos que tenemos hoy en día, donde finalmente las aplicaciones que utilizan SIP terminan montadas sobre TCP o sobre UDP, según el caso. Esa es un poco la historia. Pero a eso quiero que lleguemos porque precisamente una de las cosas interesantes de SIP es que es el protocolo que se utiliza en los sistemas de voz sobre las redes LTE, o sea, pues lo que se denominan hoy redes de cuarta generación. Y pues por supuesto es el protocolo que está para todo lo que es el tema de manejo de voz sobre redes 5G. Y eso implica pues unas diferencias interesantes también en cómo ha evolucionado SIP con respecto a su uso en pues, lo que podríamos llamar la Internet convencional, por decirlo de alguna forma, que es que finalmente SIP no es tan utilizado pues, en otro tipo de aplicaciones o en flujos de video de streaming, cosas por el estilo, tipo Netflix o cosas por el estilo. O sea, ahí sí no es tan popular SIP. Y otra cosa que creo que había comentado también alguna vez es que SIP, precisamente por su manejo de sesión, y fíjense que aunque en la pila TCP/IP, que es un protocolo que está en el nivel de aplicación, por su mismo nombre indica que es un protocolo de nivel de sesión, que su orientación es a mantener iniciada una sesión, lo cual corresponde normalmente pues al nivel 6 de la pila de la arquitectura OSI. Bien, como ya dije, esto es un protocolo de nivel de sesión, es fundamentalmente un protocolo de señalización y fue diseñado fundamentalmente para todo lo que es sistemas de voz sobre IP o sobre LTE o voz sobre 5G o en fin, todo lo que sea voz sobre IP o redes de paquetes en general y pues otro tipo de comunicación multimedia. En principio, aplicaciones como esta deberían utilizar SIP. Entre otras cosas, yo no estoy muy seguro si Zoom hace uso de SIP, pero ahorita que veamos un poquito cómo funciona. Pues profe, yo ya he hecho el análisis de tráfico y no, ¿No funciona con SIP? ¿Ni con no, SDP? no, creo que con SP sí, pero con SIP Oh, no. bueno, pero probablemente, listo, ahorita que veamos la arquitectura, que creo que la tengo en la siguiente diapositiva, podemos mirar un poquito ese detalle. Originalmente fue diseñado para trabajar en conjunto con el SDP, que es el Session Description Protocol. Fíjense que el uno es como el que arma la sesión
y el otro es el que hace como la caracterización de la sesión y el que hace toda la gestión de la sesión. Una de las cosas para las cuales SIP fue concebido desde el principio es en el manejo de llamadas de múltiples participantes, o sea, no solamente llamadas uno a uno, que ha sido como lo tradicional de los sistemas de telefonía, sino que SIP fue concebido como un sistema en general de mensajería multimedia para manejar múltiples reuniones. Y otra cosa importante que se le incorporó a SIP en su momento fue el tema de presencia, o sea, el poder identificar si un usuario está disponible o no está disponible para acceder a una teleconferencia o a una llamada múltiple, y eso pues tiene toda una concepción alrededor de lo que es la arquitectura pues, de estos sistemas. Y pues esta presencia pues también le dice al sistema cómo, cómo alcanzar a los usuarios en una red IP. Por ejemplo, algo que hemos estado discutiendo en la universidad por muchísimos años y que pues, no se ha logrado hacer y solamente se implementó de una manera un poquito caótica y a la carrera, pues ahora con el tema de la pandemia, es el asunto del manejo o del enrutamiento de las llamadas internas de la universidad a los dispositivos celulares nuestros, ya que muchos de nosotros, o sea, muchos de nosotros no permanecemos constantemente en la oficina, o sea, una gran mayoría de los profesores, por lo menos en ingeniería, no permanecemos en la oficina, pero eso no significa que estemos fuera de la universidad o que no estemos alcanzables. Y pues, si yo estoy conectado, por ejemplo, a la red Wi-Fi de la universidad, desde mi teléfono celular o desde un computador portátil en algún lugar de la universidad, cafetería, laboratorio, etcétera, perfectamente me podrían enrutar una llamada. O sea, no hay, digamos, ninguna razón técnica para que no se pueda hacer. Y eso se maneja pues con esta funcionalidad que tiene SIP de presencia. Y como ya les comenté hace un momentico, pues es el protocolo que está especificado en todas las normas 3GPP para llamadas de voz y video sobre redes tanto LTE como 5G. Y también pues, se pueden cifrar los mensajes utilizando TLS. Esta es una secuencia típica de SIP y aquí entro un poquito al tema de lo que es el servidor SIP. Una de las, digamos, de las características necesarias de SIP es que tiene que haber un servidor y ahí, digamos, en este servidor SIP, por un lado se pueden manejar las llamadas, pero por otro lado se puede manejar el tema de presencia. O sea, no necesariamente tienen que ser el mismo servidor o la misma máquina. De tal manera pues, que lo primero que se hace es un registro del dispositivo en el servidor, un invite. Y cuando yo voy a hacer una llamada, pues este invite lo que hace es que el servidor se lo reenvía a quien se va a hacer la llamada. Y aquí se pueden manejar también muchísimas cosas porque este servidor SIP a su vez puede, a través ya de un hardware específico, enrutar la llamada, por ejemplo, a una línea telefónica convencional y viceversa. Es decir, yo puedo hacer una llamada desde una línea telefónica convencional a un dispositivo SIP a través precisamente de esta secuencia invite. Como esto de alguna manera trata de replicar todo el esquema de lo que es la telefonía convencional, pues hay un tema de tono de repique que se envía, donde pues finalmente se responde la llamada, se inicia la llamada, que es esta última fase, y luego pues ya se finaliza la llamada. Todo eso queda registrado en el servidor SIP, que de alguna manera termina siendo las veces de lo que era una central telefónica pues, hace algunos años.
Aquí está un poquito más detallado el tema, donde simplemente se agrega pues, que después de hacer toda esta serie, aquí digamos, el que hizo este dibujo cambió a Bob por Boris. Lo mejor es que es ruso, pero bueno. Una vez, digamos, se hace el reconocimiento de la llamada y se establece la llamada, empieza pues todo el proceso de intercambio de media. En este caso, fíjense que lo están haciendo a través, o se plantea a través del RTP, que como les mencioné hace un momentico, pues es como el protocolo de nivel de transporte original sobre el que estaba concebido SIP. Simplemente porque RTP pues, es un protocolo que tiene algunos elementos de manejo de calidad de servicio y de reserva de rutas sobre IP. Que Profe, permitía, sí, hay una cosa, creo que al momento de hacer zip tienen que mandar qué tipo de codificación se va a utilizar para el RTP, ¿sí o qué? sí, 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 Y ahí sí, prácticamente el zip, el zip es el encargado de iniciar como la comunicación entre los que entre los participantes y después ya el flujo se mueve por RTP entre los participantes sin necesidad sí, de tener. exactamente. Sí, SIP es solamente la parte de señalización. Además que creo que está también generado el RTP que si hay una caída de la red, como es entre los equipos, no es necesario, pues no se va a caer la llamada necesariamente. Por ahí lo he visto. Bueno, la llamada, estoy hablando, Depende, creo que me estoy depende. O sesgando. sea, es decir, una vez se establece el flujo RTP, digamos que ya no se pasa a través del servidor SIP necesariamente. Entonces Entonces, se puede caer el servidor SIP. en ese orden de Sin, ideas, el servidor se podría caer sin que se caiga la llamada. Sin embargo, luego viene el problema de cómo finalizar la llamada, porque es el servidor SIP el que manda la señalización para finalizar la llamada. Ahora, otra cosa que se negocia cuando se establece la parte de RTP son los esquemas de codificación. Acuérdense que hay distintos tipos de códecs, tanto de audio como de video. Entonces, parte de lo que hay que negociar es el tipo de codificación. Y en algunos casos, y ahí sí hay un elemento aquí en este servidor, donde se puede hacer funciones de transcodificación. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, este dispositivo, la razón que sea, puede que solamente soporte codificación ADPCM, por poner un ejemplo. Mientras que este soporta codificación HBAC o, o RLP o algún otro tipo de codificación, digamos, más eficiente. Entonces, el servidor intermedio sí puede hacer las funciones de transcodificación de tal manera que si los dos dispositivos extremos no soportan la misma codificación, eso no sea un impedimento para que se establezca la llamada. Ahora, hay una serie de elementos dentro de SIP. Un elemento muy importante y tiene que ver con lo que acabo de mencionar es el user agent. El user agent es el que le dice al servidor cuáles son sus características, qué tipo de dispositivo es, qué funcionalidades tiene, qué codificaciones soporta, etcétera, etcétera. Ese sería el user Agent Client. Y luego el User Agent Server es el equivalente, pero del lado del servidor, que pues, a su vez anuncia cuáles son sus capacidades y funcionalidades. Luego está el proxy, que es el encargado básicamente de enrutar las llamadas a donde corresponde. O sea, este es en parte responsable de esa funcionalidad de presencia. Y hay un servidor de redirecciones que también se puede encargar en algunos casos de redireccionar las conexiones. Es decir, trabaja necesariamente en conjunto o como apoyo al servidor proxy. Luego está el elemento de registro, el registrar, que es el que tiene la lista de quiénes son los dispositivos SIP
que él tiene registrados y el que se encarga de hacer la localización de un usuario en un momento determinado. Es decir, cada que un usuario, digamos, quiere notificar su disponibilidad o quiere decir que está disponible en una red zip, pues lo que hace es que le notifica al registrar básicamente cuál es su disponibilidad y dónde lo pueden localizar. De tal manera que lo que hablábamos hace un momento, digamos, ese usuario puede estar al lado de una extensión telefónica en una oficina, puede estar en la calle a través de su dispositivo móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el registrar es como el que se encarga de registrar y de manejar esa información del usuario y esa información tanto de presencia como de localización del usuario. Algo que se agregó posteriormente a SIP fue el Session Border Controller, que es el tema del NAT, algo que es bien complicado precisamente pues, en todas las redes hoy en día. Es todo esta traducción de direcciones IP, de direcciones no válidas a direcciones válidas, o más bien de direcciones privadas a direcciones públicas. Entonces, por supuesto, pues tiene que haber alguien que se encargue de lidiar con el NAT, con los respectivos cambios de dirección IP que va a sufrir un usuario cuando está, sobre todo, en movilidad generalizada. Y finalmente, pues el gateway es el que se encarga de hacer esa conexión con otro tipo de redes, bien sea redes móviles de generaciones anteriores, en el caso, por ejemplo, de voz sobre LTE. Si la llamada es hacia un usuario que está conectado a través de una red 3G o a una red 2G, pues necesariamente tiene que haber un gateway, porque eso es tanto la red 3G como la red 2G, pues tiene una parte de voz completamente dedicada que funciona como las redes de voz conmutadas tradicionales. Pues, este gateway es el que se encarga de hacer esa interconexión de un sistema SIP o de una red SIP con redes conmutadas convencionales, sean móviles o fijas. Y por supuesto, tiene una función bastante importante, sobre todo en las redes 4G, cuando se hacen traspasos de llamadas, o cuando el usuario se mueve, por ejemplo, de una celda 4G o de una red 4G que soporta voz sobre LTE a una red 3G o a una red LTE que no soporta voz sobre LTE y por lo tanto pues obligatoriamente hay que hacer un traspaso a una red con soporte de voz. Luego se empezaron a desarrollar algunas extensiones de SIP. Una de ellas se denominó Simple, que también está descrita en una RFC, y fue uno de los primeros intentos de manejar mensajería instantánea, aparte, digamos, del protocolo original que era el IRC. Y aquí, pues, me detengo un poquito en la parte histórica, y es las redes de mensajería instantánea, los sistemas de mensajería instantánea, como el WhatsApp, que es tan popular hoy en día. Originalmente utilizaban un protocolo que se llamaba IRC, creo que lo mencioné cuando empezamos a hablar de protocolos de nivel de aplicación, el Internet Relay Chat, pero el IRC pues básicamente no soportaba sino texto. De allí que cuando se desarrolló SIP, que fue desarrollado a finales de los 90, o sea, SIP es un protocolo ya que tiene bastantes años, se pensó en proveer extensiones de SIP para manejo de mensajería y que permitieran también pues lo que tenemos hoy en día, mensajes de voz, imágenes y cosas por el estilo. Entonces el primer intento que se hizo fue a través de este protocolo Simple, que también pues maneja la parte de información de presencia de la misma forma que lo hace SIP. De Simple se deriva otro que llama el Message Session Relay Protocol, que se utiliza en aplicaciones como Discord, que creo que es bastante conocida por ustedes, o incluso se utiliza todavía en Google Meet. Y
como también ustedes saben, porque creo que también lo discutimos en algún momento, el XMPP, que es como el más utilizado por estas aplicaciones de mensajería hoy en día, básicamente lo que hizo fue entrar a reemplazar a Simple en muchas de estas aplicaciones de mensajería instantánea, sobre todo en las primeras que se desarrollaron. Y por supuesto, pues viene a reemplazar también al IRC original. Para entrar un poquito más en detalle sobre este MSRP, está definido en este RFC en el 4975. Tiene una serie de extensiones que se definen en el RFC 4976 y es un protocolo que de alguna forma se asemeja mucho al HTTP en términos de sintaxis, en términos de su forma de trabajar, que es un protocolo también tipo solicitud-respuesta como HTTP, y básicamente mejora muchas cosas y simplifica muchas cosas de SIP. Es decir, Simple lo que trata es de hacer una extensión de SIP que incluya mensajería instantánea. MSRP lo que trata es de tomar solamente lo que se necesita para mensajería instantánea. Entonces, pues eso lo hace mucho más, lo hace mucho más simple que SIP. Pero funciona sobre una sesión de SIP, sobre todo para lo que es la parte de envío de archivos, imágenes, videos y cosas por el estilo. Y haciendo referencia un poquito al XMPP, el XMPP está definido en este RFC, el 7622, es bastante más reciente que los dos anteriores. Originalmente estuvo descrito fue en la 6120, pero pues ha sufrido bastantes actualizaciones. Y aquí pues lo que hice fue tomar pues, básicamente lo que dice la RFC en términos de cuáles son como las bases del XMPP, es básicamente una extensión de XML, de ahí viene su nombre, y está pues, básicamente diseñado para hacer streaming de datos XML. Originalmente viene de algo que se denomina Jabber, incluso existió hace muchos años bueno, existe todavía la comunidad Jabber, todavía existe, pero originalmente pues todo el tema de mensajería instantánea con multimedia, con voz y todo ese tipo de cosas se empezó a desarrollar sobre Jabber a finales, hacia el año 99, 2000 realmente. Y eso significa que originalmente fue un protocolo, pues, entre comillas, propietario. Cuando digo propietario no nació directamente de la comunidad del IETF, sino de otra comunidad diferente. Pero básicamente lo que se hizo fue que la comunidad del IETF tomó esta descripción de este grupo, de esta XCP 0029, y la convirtió básicamente en el RFC 3920. Y luego en 2011 el RFC 6122. Este 7622 que funciona ahora es bastante más reciente, creo que es de 2018, si no me falla la memoria. Y finalmente, como para cerrar esta partecita y pasar, bueno, a otro par de detallitos, el SDP, que es, digamos, el pariente cercano de SIP o el socio de SIP, fundamentalmente lo que hace es describir las sesiones de cada conexión multimedia. Eso implica describir información o obtener información como los tipos de códex, capacidades, etcétera, para poder hacer las invitaciones. Es decir, necesariamente SIP trabaja de la mano con SDP y esa es la razón por la cual muchos otros protocolos que manejan información multimedia suelen trabajar también con SDP, así no utilicen SIP. Ahora, hay una serie de aplicaciones interesantes que quise traerlas a colación. Aquí está la referencia de donde sale esta gráfica. Y es las redes de emergencia. Y aquí estoy hablando de básicamente redes tipo el 123 que tenemos nosotros aquí en Colombia. Que en general, que se llaman redes de emergencia y seguridad pública,
en inglés el término son sistemas de atención y prevención de desastres. Hoy en día, en su gran mayoría, también tienden a estar montadas sobre sistemas SIP. Y además le podemos meter otro montón de cosas. O sea, fíjense que no solamente estamos hablando de las típicas llamadas de emergencia, radioteléfonos de policía que hoy en día son digitales, se utilizan también códecs muy eficientes, códecs tipo ACELC de 4 kilobits por segundo y a veces menos, sino que podemos también usarlas para monitorear, por ejemplo, pacientes remotos. En el caso de sistemas de salud, pues puedo monitorear los sensores que pueda tener un paciente que está monitoreado remotamente, por ejemplo, bombas de insulina, por mencionar un caso bien que se ha vuelto muy común, pues, las características que tiene, pero los podemos utilizar también para otro tipo de funcionalidades como hacer monitoreos remotos de sistemas de temperatura, humedad y demás, es decir, todo lo que tiene que ver con sensado y comunicaciones a través de los cuales no solamente estoy monitoreando la información de los sensores, sino que puedo comunicarme con los usuarios, con los diferentes usuarios, llámese paciente, paramédicos, etcétera, hacer multiconferencias y controlarlo todo desde un centro de operación y control. Por ejemplo, si alguien llama al 123 porque tiene una emergencia médica, el operador del 123 puede estar comunicado con el paciente y a su vez establecer una conexión directamente con la ambulancia que va en camino y pasarle, por ejemplo, a esa ambulancia todos los datos que esté reportando el paciente en ese momento, y luego cuando ya llegue la ambulancia y pongan el paciente en la ambulancia, entonces a través de este centro y a través de protocolos SIP, entonces se pueden reportar todos los indicadores clínicos de ese paciente. Y SIP perfectamente permite muy fácilmente manejar todo ese tipo de multiconexiones, que en un sistema, digamos, en una red convencional o en las redes convencionales que se utilizan para este tipo de servicios no están concebidas para funcionar de esa forma. Ahora, el tema de las redes 3G, LTE y demás con SIP está asociado a lo que se denomina el IP Multimedia Subsystem o IMS. Conceptualmente esto viene desde la tercera generación. Este concepto del IP Multimedia Subsystem se empezó a desarrollar en la tercera generación. Esta arquitectura se mantiene más o menos invariante ya en cuarta y quinta generación. Y lo que hay, como ustedes pueden ver, es una serie de dispositivos, una serie de funciones diferentes, donde en cada uno de estos subsistemas hay implementaciones de SIP. Entonces fíjense que tenemos en la parte más baja de la arquitectura IMS, tenemos todo lo que es la red IP como tal. Aquí tenemos algo que llama el Border Gateway Function, que se encarga de enrutar llamadas por acá. Esto es una función, el Circuit Switched Control Function, que se encarga de manejar las llamadas, administrar las llamadas de voz convencionales y enrutarlas a la red IP o viceversa. Fíjense que finalmente a través de esta PCSF llegamos a lo que es la red conmutada, la red digital de servicios integrados, o podemos llegar a otra serie de servidores de aplicación que le ofrecen distintas aplicaciones a los usuarios de la red IP. En este caso, pues todo o principalmente sobre protocolo SIP. Aquí tenemos lo que es la parte puramente IP, donde tenemos algo que se denomina el Media Resource Function Protocol, que se encarga precisamente de enrutar
lo que serían en este caso las llamadas voz IP sobre la red móvil. Y luego pues aparecen otras cositas como las funciones ya de facturación y demás. Entonces fíjense que aquí ya esto nos convierte en una arquitectura bastante compleja, pues, donde cada uno de estos control function, todo lo que dice CF son control function. Aquí tenemos un gateway function, que es la conexión directa con la red conmutada. Pues tiene unos mamotretos de documentos que las describen, así que nos podríamos demorar un buen rato en esto, pero simplemente quería mostrar cómo es la arquitectura general de esto, donde fíjense que ya nos salimos bastante de lo que es la arquitectura tradicional TCP/IP y nos metemos con unas arquitecturas que tienen TCP/IP, pero no son 100% TCP/IP, sino que involucran otra serie de protocolos y de funcionalidades dentro de la red. Muy bien. Con eso cierro como esta partecita que era, digamos, protocolos varios de nivel de aplicación, por llamarlo de alguna forma, y entramos a lo que sería HTTP3 propiamente. Como les dije, esto en gran parte lo saqué de la RFC y de algunas otras fuentes. Como bien dice allí, la idea de HTTP3 sobre QUIC parte de varios supuestos. El primer supuesto es que un flujo QUIC proporciona una entrega confiable de bytes en orden, pero no garantiza el orden de entrega con respecto a los bytes en cada flujo o en los otros flujos. De tal forma que QUIC le presta un servicio confiable a HTTP3, pero no hace orden de entrega. Eso significa HTTP3 tiene que seguir encargándose de reordenar los paquetes o las tramas HTTP3. En este caso, todo lo que es HTTP3 se transporta sobre algo que se denominan tramas Quick Stream, y esas a su vez son invisibles para HTTP, es decir, HTTP simplemente lo que ve es un protocolo de nivel de transporte que le presta una serie de servicios. La gran ventaja aquí, o lo que simplifica HTTP3 con respecto a HTTP 1.1, 1.2 y HTTP2, es que QUIC se encarga de un montón de funciones que antes tenía que hacer HTTP, por lo tanto HTTP no tiene que encargarse de la multiplexación, puesto que eso se encarga QUIC, y eso pues simplifica muchísimo lo que es la implementación de HTTP3. Ahora, esto es simplemente lo traje para que ustedes tengan esta referencia por si alguien quiere meterse en HTTP3. Ahí hay una serie de repositorios ya de HTTP3 donde ya hay cosas hechas, implementaciones de HTTP3 que pueden eventualmente utilizarse. Fíjense que los lenguajes de programación son bastante variopintos, incluyendo Haskell, que es bastante, menos para mí es bastante exótico. Bueno, esto como ven es tomado textualmente de lo que es de la RFC, los documentos de HTTP3. Básicamente lo primero que hay que decir es que HTTP3 lo que hace es que permite transportar toda la semántica del HTTP en general utilizando QUIC y utilizando un esquema de entramado que es muy similar a HTTP2, es decir, HTTP3 mantiene muchas de las características de HTTP2, pero lo simplifica, que es lo que hemos dicho ya varias veces. Lo primero que hay que decir acá, o lo primero que hay que mencionar es que
cuando un cliente detecta un servidor HTTP3, entonces lo primero que hace es abrir una conexión quick, y aquí hay que decir de una vez, HTTP3 ya no utiliza TCP, que es lo que está en el siguiente texto, en el último párrafo, en el último bullet. De tal manera que, sabiendo que al otro lado tengo HTTP3, inmediatamente lo que se hace es abrir una conexión quick y ya dejar que quick se encargue de lo que es el establecimiento de la conexión y manejar todo lo que tiene que ver con multiplexado, control de flujo y seguridad. Como HTTP3 ya no utiliza TCP, entonces el problema es que, bueno, problema no, de entrada HTTP3 no tiene forma de acceder a servidores o recursos que utilicen el HTTP. O sea, solamente pueden utilizar HTTPS. O sea, de entrada, si estoy con HTTP3, ya no hay ningún riesgo de utilizar servidores web que utilicen pues, conexiones no cifradas. Eso, por supuesto, la idea es que obligue o fuerce a hacer ya completamente la transición. Hoy en día, pues lo máximo que uno encuentra es un warning del navegador, al menos sobre HTTP2. Ya en HTTP3 ni siquiera existe esa opción. Algunas extensiones de HTTP3 básicamente tienen la característica que permiten a los servidores identificar otros servicios que puedan ser alcanzables desde HTTP3. Bueno, esto me quedó repetido aquí. Lo otro es, las conexiones HTTP3 son persistentes sobre múltiples solicitudes, de tal manera que aquí los clientes no deberían cerrar las conexiones hasta que no se finalice realmente la conexión. Es decir, a diferencia de HTTP2, donde lo que se trata es que si la conexión está inactiva o no hay un flujo de datos, pues la conexión se cierra y se vuelve a restablecer cuando el usuario vuelva como a activarla. Aquí en HTTP3 las conexiones son persistentes, o sea, no se cierran. Y básicamente eso es gracias a la forma como Quick gestiona los flujos y hace la multiplicación de las conexiones. Otra característica es que solamente se utiliza TLS 1.3, eso también pues, restringe bastante el uso de HTTP3, puesto que TLS 1.3 todavía no está muy extendido, pero la idea es que todo esto va como en un solo paquete, es decir, HTTP3, Quick TLS3, todo forma parte como de ese mismo paquetito, de esa intencionalidad de migrar la Internet hacia sistemas un poco más eficientes. Los mensajes de HTTP3 son muy similares en este caso a los anteriores, es decir, hay un header, hay unos frames de datos, eso está descrito todo pues, en detalle en el RFC. Y opcionalmente pues hay una sección final pues, que va que se envía pues como una parte del header o del frame de header. ¿Cuáles son las ventajas? Que es de pronto como lo más bueno, que podría ser interesante revisar. Con respecto a HTTP2 se tiene que encargar de la multiplexación. Por lo tanto, pues hay un tema de lo que ya habíamos mencionado, lo que se denomina el head of line blocking, es decir, si alguno de los flujos se interrumpe o se bloquea por alguna razón, hay que restablecer absolutamente toda la conexión y restablecer absolutamente todos los flujos, lo cual pues, me genera más congestión, y eso lo denominan pues, embudos digitales. O sea, si se pierde un paquete,
hay que reiniciar todo. Mientras que en HTTP3, al ir sobre Quick y por ende sobre UDP, pues no hay que esperar a que se finalice una transferencia, sino que simplemente, pues, si llegó, llegó, y si no llegó, no llegó. Eso hay algunos detalles, pues, que es Quick el que se encarga como de corregir ese modo libre de conexión, ese modo no orientado a conexión que tiene UDP. Dado que HTTP3 también, digamos, se descarga en Quick para establecimiento de conexión y otro tipo de cosas, pues entonces no hay unos handshakes iniciales en términos de seguridad de conexión, sino que se le deja esa responsabilidad directamente a Quick. Por lo tanto, se hace un solo establecimiento de la conexión segura, de la conexión encriptada, de tal manera que se reduce la duración de un establecimiento de conexión. Ya solamente se hace en un solo paso y no en dos, como se hacía en HTTP2 y en HTTP 1.x. Fíjense que aquí la forma o el manejo del tipo de direcciones para identificar, para poder descargar información de los servidores, no depende exactamente de los sockets o de un socket bien establecido y confirmado, sino que se pueden utilizar identificaciones de conexión individuales para cada uno de los flujos, y esto hace posible que la descarga se mantenga incluso si hay cambio de red. Esto básicamente implica que HTTP3 permite mucho más fácilmente la movilidad y el proceso de handoffs, que es tan común en los sistemas hoy en día, puesto que muchísimas de las aplicaciones que utilizan HTTP están sobre dispositivos móviles. Algunas diferencias para mencionar, que ya ustedes lo saben, pues HTTP3 está basado en UDP y no en TCP, dado que utiliza Quick fundamentalmente. Esto ya lo habíamos mencionado, como se utiliza TLS 1.3 y de este cifrado y el establecimiento de las conexiones cifradas se encarga Quick, entonces pues todo el procedimiento de handshake de seguridad es mucho más simple y se evitan ciertas solicitudes de seguridad innecesarias que implicaba abrir muchísimas conexiones TLS desde HTTP2. Aquí solamente se abre una. Y bueno, esto también ya se había mencionado. HTTP3 solamente soporta conexiones cifradas. Similitudes. En ambos casos se utiliza compresión de encabezado, solo que HTTP3 pues utiliza QPAC, que es el mecanismo de compresión de encabezados que es compatible con Quick, en lugar del HPAC que se utilizaba en HTTP2. En ambos casos, tanto en HTTP2 como en HTTP3, se soportan notificaciones push. Esto es mucho más eficiente, por supuesto, en HTTP3, pero viene desde HTTP2, de tal manera que los servidores pueden enviar información al cliente sin necesidad de que el cliente lo solicite, y la idea de esto pues, es básicamente acelerar la visualización de las páginas. Ambos siguen utilizando un esquema solicitud-respuesta, o sea, esto no cambia, es la esencia de funcionamiento de HTTP, por lo tanto, pues esto no cambia en HTTP3. Y pues se siguen manejando la posibilidad de transferir en forma paralela datos de múltiples fuentes simultáneamente a través de la multiplexación. La diferencia, como también ya se dijo, es que esa multiplexación, en este caso, la hace Quick, no HTTP. Y pues en ambos casos se maneja priorización de transferencias, es decir,
ambos protocolos tratan de priorizar ciertas transferencias, tratan de hacer un precargado de información, de tal manera que se pueda ciertos contenidos de una página web, ciertos contenidos de una aplicación que va sobre HTTP, se pueda visualizar o se pueda cargar con prioridad de tal manera que no haya que esperar a que finalice la carga de todo, sino que uno pueda ver como esos precargados, que a nosotros hoy en día nos parece como tan normal en las páginas web. Hace unos años eso no era lo normal, o sea, hasta que no cargaba toda la página uno no veía la bendita página, y si la página era muy pesada, pues uno podía esperar incluso minutos viendo una página en blanco y una cosita dando vueltas diciéndole a uno que estaba cargando. Estas últimas dos diapositivas son de esta página, que me pareció bastante chévere, bastante clara. Y bueno, con eso termino lo que tenía para hoy. No sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Bien, déjenme miremos entonces dónde vamos a seguir. En un segundo yo voy al programa del curso. Me acuerdo dónde lo tengo. Aquí está. Listo, según esto, nivel de aplicación, bueno, nos faltaría mirar un poco el tema de MQTT, algunos protocolos relacionados con IoT, algo de SSH. Yo creo que eso lo podemos hacer de aquí al jueves, bueno, el jueves, y algo sobre lo que es RESTful y JSON, que esa es una presentación que no la hago yo, la hace Leonardo. Entonces el próximo martes pues tendríamos a Leonardo. Tengo pendiente una charla de un colega que se ofreció a hablar un poco de temas que no están necesariamente dentro del programa del curso, pero pues que tienen que ver con comunicaciones, temas más de regulación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Voy a tratar de cuadrarlo a él para la semana entrante. Y yo diría entonces que entre martes y jueves de la semana entrante podríamos estar ya finalizando lo que es esta unidad 5, de tal manera que la siguiente semana, o sea, la semana del 24 de mayo, podríamos ya estar empezando con la unidad 6, ya para terminar el curso. O sea, yo creo que en unas 2 semanas y media más o menos podremos estar terminando lo que son las temáticas del curso. Sería importante que ustedes peguen una revisada un poco al material que está en la página de Moodle, para mirar qué material nos está haciendo falta. Yo igual voy a revisar también, porque no me acuerdo si he montado todo lo que tenía pendiente por montar. Y bueno, es simplemente el MQTT y algunos protocolos relacionados con IoT están incluidos acá por toda la relevancia que ha empezado a tomar todo este tema de Internet de las Cosas. Donde, aunque hay muchas aplicaciones de IoT que utilizan HTTP, pues HTTP no es lo más eficiente para aplicaciones de IoT, sobre todo en redes con muy poca capacidad. Y pues de pronto podemos hacer una discusión sobre algunas de estas tecnologías de redes IoT, y les puedo contar un par de experiencias que se están haciendo con... ay, espera, si era aquí ya me olvidó.
Que va a tener que hacer chancuco por aquí. Lora. Bueno, Lora es una de las que tenemos que mirar, pero la otra es... Pucha, se me olvidó cuál es la competencia de Lora. Bueno, el alemán, como dirían Tola y Maruja. Bueno, tener que mirar. El caso es que hay una experiencia interesante que se está haciendo en Buenaventura, está haciendo la Universidad del Pacífico, que es utilizar Internet de las Cosas para monitorear la palma del chontaduro. Hay un Sigfox, fin me acordé. Esto que están haciendo en la Universidad del Pacífico es con Sigfox. No sé si ustedes han oído hablar algo de... Bueno, dicho, ¿ustedes qué tanto conocen de IoT, de LoRa, de Sigfox y esas cosas? Pues, profe, yo he visto el protocolo MQTT en acción porque yo vi el curso de IoT. Pero no Y hablaron de las tecnologías de nivel físico. un profesor antes era programar y hacer cuestiones de IoT. Ok. Vale. Listo. Entonces, cuando hablemos de esto, hablaremos un poquito más entonces de Sigfox, que es como es uno de los que utiliza, es uno de los protocolos de IoT. Y curiosamente, si ustedes entran a la página de Sigfox, vengan, se las comparto un segundito. Aquí en la página de Sigfox, como pueden ver, aparece que ellos tienen cobertura en la zona de Buenaventura. Hay que decir que esta manchita azul es más mentirosa que un diablo, porque la cobertura real está bastante lejos de esto, es muchísimo más pequeña, es como esto más o menos que estoy mostrando con la manito. Pero pues hay una estación base de Sigfox en la Universidad del Pacífico para esta prueba de chontaduro, para monitorear una plaga que le da el chontaduro. Y pues, la idea es que hablemos un poquito de las dos tecnologías, de LoRa de Sigfox, y hablemos de MQTT y de otro par de protocolos pues, que se utilizan en estas redes, cuyas capacidades son muy bajitas. O sea, el tema aquí es que las capacidades son del orden de 200 kilobits por segundo, 250 kilobits por segundo en el mejor de los casos. Entonces, obviamente, utilizar HTTP no es para nada buena idea, aunque, y les dejo ahí a ustedes un poco la consulta, hay algunas implementaciones de HTTP para IoT, y si buscan en el IETF van a encontrar algunos trabajos de, digamos, versiones livianas de HTTP, por llamarlo así, específicamente para IoT. Entonces, bueno, yo creo que más o menos ahí estamos, eso es lo que nos falta. No sé, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿O nos queremos ir a descansar todos? Bueno, yo no puedo irme a descansar, pero bueno, hablo así como en lenguaje inclusivo. Yo, con más preguntas no, profe, no.
Bueno, listo chicos, bienvenidos nuevamente. Esperemos que toda esta locura vaya desescalando. Y bueno, que no les toque a ustedes vivir lo que vivió mi generación en los 90. Muy bien, nos vemos el jueves entonces. Cuídense mucho. Vale, gracias, profe. Lo mismo. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien. Gracias.